Buenas noches, querida iglesia. Qué bueno estar juntos una vez más haciendo esto que llamamos Iglesia en Casa. Hoy es una noche especial, hoy está con nosotros un invitado muy especial para nosotros, muy importante, y quiero que puedas reunir a toda tu familia, quiero que puedan estar todos juntos. Compartí algo con mi equipo, y es que si hay un valor que podemos dejar a nuestros hijos y a nuestra familia, es el hecho de escuchar todos juntos la palabra de Dios. Que puedas reunir a toda tu casa, todos los que están bajo tu techo, para hoy escuchar y aprender algo nuevo de parte de Dios. Quiero invitar a toda la familia a poder hacer una oración para comenzar esta reunión. Señor, te doy gracias por cada familia y cada persona que nos está viendo a través de este medio. Te pido, Dios, que hoy nos hables con una palabra nueva, una palabra fresca, algo actual, Señor, que tenga que ver con nuestras vidas y para mejorar en nuestras casas. Te doy gracias por la vida, Señor, del pastor invitado, y te pedimos que nos bendigas a través de su palabra. Amén. Una de las cosas más importantes que tenés que hacer como parte de una familia es alcanzar la bendición de Dios. La bendición de Dios, cuando tú la logras alcanzar, va a llegar a ti y a todas tus generaciones. Quiero que te juntes con tu familia y hoy puedas adorar a Dios y escuchar esta hermosa adoración. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te den paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te den paz. Amén. 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 Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia, tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia, tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quieras que tú vayas, que te llene, te rodee. Él va contigo en la noche, en el día, en tu entrada y salida, en tu llanto, alegría. Él te ama, Él te ama, Él te ama. Oh, oh. Hola mis hermanos, Dios los bendiga a todos. Mi nombre es Josué Bahamondes
Hoy he tenido el privilegio de ser invitado por los pastores Augusto y Alicia Mónaca a ministrarlos. Para mí es un placer y una alegría volver a reencontrarnos luego de habernos conocido hace unos meses, sobre todo en los encuentros de matrimonio que han sido una gran bendición para nosotros. Los saludo desde acá, desde Buenos Aires, desde la iglesia de mi papá, el pastor Augusto Bamondes. Esta es nuestra semana de familias bendecidas. Y bueno, espero que esta prédica, esta charla, ayude a bendecir nuestras familias. El día de hoy, el tema que vamos a tratar es el mal uso del celular en la familia, dentro de la familia. Y para esto vamos a ir al proverbio. Ustedes saben que los proverbios son esa serie de dichos populares que Salomón recopiló en ese gran libro. En Proverbios 6:11 vamos a leer un consejo que el rey Salomón recoge. El pasaje dice: así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. El mal uso del celular en la familia, una de las cosas que provoca es la entrada del pecado. El pecado, mis hermanos, está todo el tiempo, y la maldición sobre todo el pecado, todo el tiempo intentando entrar en nuestro hogar. Nosotros no lo sabemos, pero en nuestro hogar hay fisuras, hay pequeñas aberturas por donde el pecado puede entrar. Esto es muy común en verano, ¿no? Uno abre las ventanas, abre las puertas, pero cuando llega el invierno, uno se da cuenta que por abajo de la puerta entra viento, que la ventana está en falsa escuadra y no cierra bien, y ahí entra también. Cuando llega el invierno nos damos cuenta por dónde la maldición puede entrar. Y eso es tremendo, porque en verano uno no lo nota, pero en el invierno uno nota los lugares por donde dejamos entrar el pecado. Esta cuarentena nos ha unido como familia, estamos todos juntos, más que nunca, y tal vez empezamos a ver cosas que no están bien, cosas que no son correctas, cosas que desvían a nuestra familia del orden establecido por Dios, que son lugares por donde entra la maldición. La Biblia dice que la maldición llegará a nuestro hogar como caminante. ¿Qué quiere decir esto? Tal vez la metáfora del caminante para nosotros ya no es que no tiene sentido, pero no entendemos el sentido completo porque se ha perdido, ¿no? Esa metáfora. En la antigüedad, sobre todo en la época bíblica, la gente no vivía como vivía ahora, uno al lado de la otra, ¿no? La gente vivía uno acá, a 10 kilómetros otro, se vivía separado. Y el horizonte era algo que se veía todo el tiempo. No había un edificio como ahora, o la casa de enfrente, que te tapaba el horizonte. El horizonte estaba siempre presente. Entonces, tal vez si una persona estaba esperando visitas, veía a lo lejos, ¿no? Una carreta que veía, y uno decía, bueno, a ver, faltarán 2 horas para que llegue, o 5 horas, para que llegue la carreta con mis familiares. Entonces había tiempo de ir a dormir, de empezar a preparar la comida. Tal vez uno se levantaba a las 3 horas y decía, bueno, todavía falta. Y así iba como un caminante, de a poco llegando, hasta que la persona se hacía presente y bueno, no quedaba otra más que recibirlos. Así dice la Biblia que es la maldición. Como caminante. Uno usa el celular, no lo usa bien, ve páginas que no debería estar, permite a sus hijos estar hasta altas horas de la noche con el celular y dice, bueno, no pasa nada, están jugando. Uno ve a lo lejos la maldición, pero un día llega la maldición como caminante y eso es tremendo. Solo el buen uso del celular, solo la restauración del uso del celular puede corregir esta maldición y su entrada en nuestro hogar. Hacia el final de la prédica vamos a hablar de qué es la consagración del uso de las redes sociales y por qué es importante. Por eso vamos a hacer una oración para comenzar esta prédica y que Dios nos ministre. Señor, úsanos, Padre, usa a esta iglesia, Casa de Misericordia, para ministrar al Centro Cristiano de Posadas. Bendice, Señor, a la iglesia en Posadas. Bendice a las familias sacerdotales, bendice a las familias del liderazgo para que podamos tener una gran, Señor, reunión en la que tú pongas en orden lo que sea desordenado y afirmar lo que está ordenado, Jesús. Bendícenos. Amén y amén. En Primera de Reyes
18:43, en ese diálogo que tiene Elías con su criado, el 18:43 dice: ve y mira hacia el mar, le ordenó a su criado Elías. El criado fue y miró y dijo: no se ve nada. El hombre espiritual es el hombre que ve. Yo siempre de chiquito, siempre que tuve un problema en casa, mis papás me repetían el mismo diagnóstico. Siempre me decían: tu problema, Josué, no es que sos un chico malo, porque no sos malo, sos medio zapatín, pero tu problema es que no sos espiritual. Y el problema de no ser una persona espiritual fue lo que a mí siempre me persiguió y fue siempre una pregunta que yo le intenté dar una respuesta. ¿Qué es esto de no ser espiritual? Porque era como algo que me pasaba a mí. Entonces, por eso quiero decirles que algo creo que puedo decir acerca de esto, porque es algo que toda la vida reflexioné acerca de por qué yo no era una persona espiritual. Algo que descubrí en mi trato con Dios, no digo que esto sea una regla general, pero algo que yo pude entender, sobre todo estando casado, es que el hombre espiritual siente en todo momento la presencia del mundo espiritual. Es como que el hombre espiritual siente la presencia del mundo espiritual en todo lo que hace y en todo momento. Yo hace un tiempo veía un documental de una cantante que vive en Islandia. Y esa cantante explicaba cómo era la vida en Islandia y explicaba cosas como que ellos sienten la presencia de la naturaleza en todo momento. Cada actividad que hay que hacer, ir al colegio, volver, ir a comprar, las actividades recreativas, deportivas, todo está sujeto a cómo el tiempo o la naturaleza amanezca ese día. Tienen temperaturas de menos 25 grados, tienen tremendas tormentas de viento nada más. Tienen su destada, o sea, es tremenda la presencia de la naturaleza, los hostiga. Entonces ellos todo el tiempo están pendientes de qué está haciendo la naturaleza, a ver si pueden hacer o no hacer cosas. A nosotros no nos sucede eso. Rara vez decimos se suspende por lluvia si el lugar es al aire libre, si el evento, ¿no?, es al aire libre, pero en general nosotros hemos dominado la naturaleza. Si llueve, tenemos techo, si es de noche, tenemos luz. No hay ningún problema. Si hace mucho calor, sobre todo en Misiones, ¿no? Si hace mucho calor, tenemos aire acondicionado. Entonces, nosotros hemos sabido olvidar a la naturaleza porque hemos controlado las condiciones. Pero esta persona, esta cantante, explicaba que en su país, en Islandia, no sucede eso. El hombre espiritual es el hombre que siente la presencia del mundo espiritual en todo lo que hace. El hombre espiritual, donde los demás ven peleas, él ve, aquí hay opresión. Y eso es algo que yo tuve que aprender de casado. No sé si les habrá pasado a ustedes, pero a mí con Mara nos pasó, y sobre todo hace unos 2 días, que estamos bien, pero hay un momento que todo empieza a andar mal, todo empezamos a discutir, empezamos como a no entendernos y arranca la pelea. Uno puede decir, si no es espiritual, bueno, pasa que está loca mi esposa, no la soporto más, pero el hombre espiritual se detiene, hace una pausa y empieza a orar y a clamar a su Dios, porque donde los demás ven meras peleas, el hombre espiritual ve opresión. El líder que aconseja a una persona no se puede dejar llevar por lo que la persona le dice. Si la persona le viene hablando, tengo deudas, me estafaron, tengo problemas acá, el líder no puede decir, bueno, debe ser que precisás hacer algún curso. No, el líder, ¿qué es lo que ve? Ve falta de santidad en la economía. Ve una economía que no está consagrada a Dios. Y por eso el devorador entra en esa casa y todo lo destruye. Donde los demás ven casas donde todo se rompe. ¿Vieron esas casas que compran algo? ¡Pum! Se rompe. La heladera se rompió. La tetera nueva se le cayó a no sé quién. El auto explotó, qué sé yo. ¿No? Donde los demás ven cosas que se rompen. El hombre espiritual ve una casa que no está consagrada a Dios. Si, hermano, en tu casa entra cualquier persona a hablar cualquier cosa, y lo más seguro es que entre opresión espiritual a tu hogar y después cause accidente. Está en la Biblia, la maldición de la desobediencia, donde algunos pueden ver hijos caprichosos, ¿no? Pobre hermano, tiene hijos caprichosos, o uno le sale el hijo caprichoso. El hombre espiritual ve padres que no luchan para desterrar las maldiciones de sus hijos. Recordemos que el pastor César Castellano, su último hijo Matías,
fue adoptado y fue una época muy linda de la visión porque el pastor empezó a hablar y a escribir sobre todo sobre el espíritu de adopción. Entonces el pastor explicaba que él a Matías tenía que estar todo el tiempo cubriéndolo con la sangre de Cristo para limpiarlo de cualquier opresión, de cualquier cosa extraña que él tuviera. Y ahí nosotros comprendimos el cuidado que hay que tener con los hijos. Entonces el hombre espiritual ve más allá, mucho más allá, no un poquito más allá, mucho más allá. Por ejemplo, ustedes saben que los perros y los gatos, ellos escuchan bastante más que nosotros. Hay una escala de audición, se mide en hertz. Los seres humanos escuchamos de aproximadamente, con una audición perfecta, de 20 Hz a 20.000 Hz, un número muy, muy general. Pero los gatos pueden escuchar hasta mucho más, 60, 80.000 Hz. O sea, tienen una capacidad de audición mucho mayor. Nosotros además necesitamos que el volumen sea bastante fuerte para poder escucharlo, y los perros o gatos, volúmenes bajos, ya perciben. Y por eso, por esta cuestión, es muy común que los perros y los gatos o los caballos, cualquier animal, reaccionen antes que nosotros a cosas como temblores, como tormentas, o lo más importante, y que es una ventaja respecto de nosotros, a depredadores. No sé si a usted le pasó que su perro empieza a ladrar o algo así, y de repente usted escucha una moto que pasa. Bueno, el perro la viene escuchando de varias cuadras antes. Esto en la antigüedad, no muy antigua, fue confundido con el hecho de que los gatos vivían simultáneamente en el mundo de los humanos y en un mundo como ultra humano, ¿no? Un mundo sobrenatural, como si vivieran al mismo tiempo en el mundo de los muertos y en el mundo natural, ¿no? Por eso eran adorados los gatos en muchas religiones y por eso tiene esa connotación con la brujería. Pero no es así. Lo único que pasa es que los gatos y los perros escuchan más, ven más lejos. Así es el hombre espiritual. El hombre espiritual ve de más lejos. El hombre espiritual se adelanta a los hechos. Al hombre espiritual nada lo toma por sorpresa. Mientras los demás duermen, mientras todos en una casa duermen, él es alertado por Dios en sueños. Dios lo despierta en la madrugada para hacerlo orar y decirle a él lo que a los demás no puede Dios decirle. Sus hijos, cuando él va al trabajo, no tropiezan a sus espaldas. Percibe la maldición a lo lejos, la ve a lo lejos y escapa de ella. El hombre espiritual, se presenta ante su Dios. Moisés en la zarza, Elías en el silbido apacible, Adán y Eva en el huerto. Cuando el hombre es espiritual, está frente a su Dios. Pero el hombre suele también escaparse y esconderse de su Dios. Por ejemplo, Adán y Eva en el huerto, o como escuchamos a nuestro pastor hace poco, a Jonás. Por ser un lugar donde habitamos, ¿por qué digo esto? Podemos usar generalmente las redes para escondernos de Dios y ocultarnos de Él. Y en lo oculto no permitirle acceso a nuestro Dios. Hemos dicho al inicio de esta prédica que las redes sociales son lugares que el hombre habita. Cada espacio que el hombre habita, cada nuevo espacio que el hombre habita, debe ser santificado y consagrado. El niño, ¿qué quiero decir con esto? Que cada vez que nosotros crecemos, vamos como ocupando nuevas esferas de actividades. El niño crece, ¿no? El niño crece, pero un niño de 3 años no tiene que santificar su economía porque no tiene ninguna economía que santificar. Un adolescente, no le podemos decir santificar la crianza de tus hijos porque no tiene ningún hijo, ninguna crianza que santificar. A medida que nosotros vamos ganando espacios, los vamos ocupando, debemos santificarlos. Los niños deben santificar su obediencia, el adolescente deberá santificar su sexualidad, el joven deberá santificar y consagrar su próximo noviazgo, su familia, un adulto, su economía, su matrimonio, y así se va ingresando a nuevas esferas o actividades que debemos santificar. Por ejemplo, esto es algo que mientras preparaba la palabra descubrí, no sabía,
Y es que los cumpleaños de 15, ¿por qué surge la fiesta de 15 años para las niñas, ¿no? Porque el cumpleaños de 15 era para presentar a la niña en sociedad. Hasta ese momento la niña estaba todo el día en su casa, iba al colegio, volvía y ahí está. No participaba de fiestas, no podía ir a la plaza sola, no podía hacer esto. Pero el cumpleaños de 15 era una ceremonia en la que la niña era presentada a la sociedad y a partir de ese momento podía salir a hacer las compras, ir a dar una vuelta a la plaza, sentarse en un banco a hablar con un amiguito. Era presentada en sociedad. El hombre, a medida que va creciendo, va ganando nuevos espacios y va inaugurando nuevas actividades. Por eso es tan peligroso que los niños usen celular a una edad tan pequeña, porque estamos no festejando el cumpleaños de 15, festejando el cumpleaños a los 10 años. Y es adelantar etapas, y no tiene todavía la madurez espiritual para inaugurar ese espacio y santificarlo, darse cuenta contra qué pelea cada espacio que nosotros habitamos. Y esto es algo muy serio que me gustaría comentarles. Cada espacio que uno ocupa, que inaugura, hay una maldición esperando en ese lugar. Recordemos que cuando cae la maldición sobre Adán y Eva a partir de su desobediencia en el Edén, Dios le dice, la tierra generará cardos y vas a cosechar con el sudor de tu frente. Adán y Eva aún estaban en el Edén, siendo expulsados, es verdad, pero aún no habían sembrado. Aún no habían pisado la tierra donde iban a vivir y esa tierra ya había sido maldecida. De la misma manera, nosotros antes de ingresar a las redes sociales, antes de ingresar a nuestro matrimonio, antes de ingresar a nuestro noviazgo, esa tierra ya está maldecida a causa de nuestra desobediencia, a causa del pecado que nuestros padres hicieron, a causa de maldiciones generacionales. Por eso si uno, a mí sobre todo me pasó en mi primer noviazgo con Mara, si uno no va preparado espiritualmente, cubierto con la sangre de Cristo, fracasa. Fracasa en cada cosa que intenta. Por eso la importancia de hoy consagrar las redes sociales para nuestro Dios. Y ya voy terminando con esto, mis hermanos. Vamos ahora a hablar de lo oculto en las redes sociales. ¿Saben que Dios no tiene ningún problema con las redes sociales, al parecer? Pero la Biblia nos enseña que nuestro Dios sí tiene problemas con aquello que sucede en lo oculto. Vamos a hablar un poco del inicio de las redes sociales para entender qué es lo fundamental de las redes sociales. Si nosotros hiciéramos una historia de las telecomunicaciones, el inicio de las redes sociales están sobre todo en una serie de inventos que son tres, ¿no? Esto va a ser bien cortito, que les quiero comentar. El primer invento importante es el telégrafo. La palabra tele, ustedes sabrán, es eso que es de lejos, tele, ¿no? Lo tele es lo que hace referencia a la distancia. Por eso el telescopio es eso para ver a lo lejos. El telégrafo, tele es distancia, grafo o grafía es escribir. El telégrafo es eso que permite escribir a lo lejos. Recuerdan ustedes que el telégrafo era ese aparato que uno apretaba, ¿no? En una especie de, usando el código Morse, y podía de una ciudad a otra escribir mensajes como, bueno, acaban de morir tales personas, hubo un accidente, llamen a los bomberos, ese tipo de mensajes que se escribían a distancia. Ya no era necesario un cartero que agarrara la carta, sino que uno escribía en tiempo real, pero a lo lejos. Eso es lo diferente que tiene el telégrafo con la carta. Luego del telégrafo, lo que vino fue el gramófono, que es, bueno, gramófono es grama, ¿no? Escribir, grama, y fono, sonido, escribir el sonido. El gramófono es el primer invento que logra grabar la música o los sonidos. Y esto fue una gran revolución, porque antes de esto, si alguien quería escuchar una orquesta, ¿no? Una sinfonía de Beethoven, uno debía estar frente a la orquesta para escuchar a una orquesta. Pero con este invento, por primera vez en la historia de la humanidad, uno podía escuchar una orquesta sin estar frente a una orquesta. Podía estar en su casa o cortando el pasto y escuchar una orquesta. Pero no es que solamente tenía distancia de la orquesta. O sea, uno estaba en New York y escuchaba una orquesta de Berlín. Sino que también tenía una distancia temporal con la orquesta.
Uno estaba escuchando en New York una orquesta de Berlín, pero que sonó hace 2 años. Esto fue revolucionario en su época. Por eso las carátulas de los discos de pasta que tenían estas grabaciones, que eran bastante chiquititos, tenían también el año, el día en el que habían sido grabados, como si fuera un documento. Ahora, luego del gramófono, que permite escuchar a distancia, se inventa la televisión. Que la televisión, ya es claro, es tele, distancia, visión, ver a distancia. Yo puedo, a la distancia, como ustedes, estoy en Purita 5125 y ustedes están en Varela, están en Guernica, viéndome a distancia. Y esto es lo fundamental. Lo fundamental de estos inventos es que nos permiten comunicarnos a distancia. Nos alejan de la fuente. Antes yo, para hablar con mi esposa, tenía que estar yo y mi esposa en el mismo lugar al mismo tiempo. Ahora yo, como me ha pasado, puedo estar en Colombia o en el encuentro y hablar con ella a la distancia. Ahora, Dios no tiene un problema con la distancia. Recordemos que casi todo el Nuevo Testamento está escrito en cartas, ¿no? Casi todo el Nuevo Testamento son cartas leídas a distancia. El problema es cuando la comunicación se da en lo oculto. El problema es cuando nosotros nos relacionamos, sobre todo los casados, los jóvenes, cuando nosotros nos comunicamos con otras personas en lo oculto, en algo que yo aprendí que se llama el suburbio. ¿Qué es el suburbio? Nosotros sabemos que sub es todo lo que está por debajo. Subconsciente, subterráneo, evoca, ¿no? Subcampeón, ¿no? Ahora, todo lo sub es lo que está debajo. El suburbio es lo que está debajo de lo urbano. Nosotros sabemos que lo urbano es donde todos nos vemos. Es la plena publicidad de la vida social. Ahora, lo suburbano, el suburbio, es eso que sucede mientras hay cosas que se ven, cosas que suceden debajo de lo que se ve, relaciones que suceden debajo de lo que se ve. Muchas veces nosotros vemos personas que caen en pecado o vemos situaciones que nosotros decimos, ¿cómo puede ser que haya pasado esto? Si nunca los vimos conectarse a estas personas. Bueno, porque se comunican en lo bajo, se comunican en el suburbio. Y esto es tremendo. Recuerden que Dios, cuando crea al hombre, la primera observación que hace es, no es bueno que el hombre esté solo. Esto es lo fundamental en el matrimonio, es lo que yo descubrí. En el matrimonio hay una continua mirada mutua. Mutuamente nos estamos mirando. Yo no puedo ver cosas feas en el celular, porque siempre está mi esposa a mi lado. La esposa siempre sabe en qué anda el esposo. Y el esposo sabe si su esposa a la madrugada está con el celular, porque mutuamente nos miramos y nos controlamos. Y somos la presencia de Dios, somos embajadores de Dios, cuidando la santidad de la persona que tenemos al lado. Por eso no debemos habitar en lo oculto. Hay juegos que permiten comunicación con personas que no conocemos. Eso es lo oculto. Eso es hablar con una persona que no conozco. Y yo no sé qué tiene la otra persona. Yo no puedo meterme en la casa de otra persona sin estar santificado, sin estar cubierto. Debemos cuidar a dónde ingresamos, qué es lo que dejamos ingresar en nuestros hogares. El último punto que quiero tocar, y me meto con los celulares, ¿sí?, es que los celulares son todo y nada a la vez. Vamos a leer para esto el versículo central de esta prédica, que es Santiago 3:11. Santiago escribe una hermosa carta y en un momento habla acerca de dominar la lengua, dominar el habla. Y en el versículo 3:11 hace una pregunta que es casi una regla que por años nos ha guiado. Santiago dice en 3:11, ¿acaso puede brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Los celulares son todo y nada a la vez. Yo recuerdo cuando las personas querían dejar el cigarrillo, ¿no? Si uno quería dejar el cigarrillo era muy fácil. Estaba la caja de cigarrillo ahí, ¿qué hacía?
la dejaba a un costado. La evitaba, la tiraba, la quemaba, o la dejaba ahí escondida. Eso era lo peor, porque después uno iba y la buscaba. Pero lo mejor era tirarlo. ¿Por qué? Porque el cigarrillo era malo, y siempre era malo. Entonces era muy fácil tratar con las adicciones, porque eran malas. Entonces, cuando la persona llegaba a la iglesia, simplemente se le aconsejaba dejarlas, y la persona tenía muy en claro qué dejar. Tenía que dejar la droga, tenía que dejar tal esquina, tenía que dejar tal barcito, tenía que dejar tal novia, tenía que dejar cosas que siempre eran malas. Pero ahora, el celular se ha transformado. ¿Sí? Se ha transformado. ¿Por qué? El celular ya no tiene botones. ¿Recuerdan que antes los celulares eran un teclado con una serie de números, ¿no? Y una tecla que era la tecla send, ¿no? La tecla verde para llamar. Esa tecla era siempre lo mismo. Era la tecla send. ¿Y solo servía para qué? Para llamar. Uno no podía hacer otra cosa con la tecla send más que llamar. Y después estaba la tecla roja que era para colgar. Y esa solo servía para colgar. Ahora, si ustedes se fijan, no tengo un celular acá. Ahora el celular ya no tiene más teclas. Es un espejo negro que cambia todo el tiempo. Todo el tiempo está cambiando, ¿no? Llamar puede estar acá, pero después puede estar acá. El llamar de WhatsApp es verde, pero el llamar del teléfono es azul. Aparece y desaparece el teclado. El OK puede estar acá, puede estar acá, puede estar acá. El celular ya todo es todo, ¿no? Y todo es nada, porque está en constante cambio. Un teléfono, un celular, ahora puede pasar de ser un WhatsApp a ser un Instagram en un segundo. Puede pasar de ser el diario, donde uno lee las noticias, a un reproductor de música. Puede pasar de ser una página pornográfica a una reunión de célula. Y eso es lo tremendo del celular. Es el mismo aparato. Y eso es lo más tremendo. Es el mismo aparato. Y del mismo aparato salen cosas buenas y salen cosas malas. No es como el cigarrillo, que es malo siempre. Y que uno tiene que agarrar y romperlo y tirarlo. No podemos romper y tirar los celulares. Debemos aprender a convivir con ellos. Debemos aprender a consagrarlos. Y aquí es donde entra en escena Santiago. ¿Acaso podrá salir de una misma fuente agua dulce y agua salada? El celular transgrede esta ley fundamental, bíblica, que Santiago nos enseña. Presten atención, no dije que rompe la ley. No dije que la ley ya no sirve, ya no existe, caducó. No dije que la ley ha sido superada, ya no sirve para estos tiempos. No, la ley se mantiene, pero lo que hacen los celulares es querer transgredirla, querer doblarla. ¿Por qué? Porque si Santiago mirara el celular, yo estoy muy seguro que diría esto: de esa fuente sale agua dulce y sale agua salada. No al mismo tiempo, pero se va transformando. El celular transgrede esta ley fundamental. ¿Qué debemos hacer? Debemos consagrar el uso de las redes sociales. El hombre de Dios, el siervo de Dios, cada vez que pone un pie en una actividad, cada vez que pone el pie en su trabajo, la presencia de Dios lo acompaña. Esto nos lo enseñó José. Kanye West, este gran músico que se convirtió al cristianismo, en una canción hermosa que se llama Water, Agua. Él le pide a Dios en una oración: limpia la música. Sobre todo él, que ha sido un gran boca sucia, él hoy le pide a Dios que limpie el agua, que limpie la música. Nosotros, cada vez que pisamos una actividad, vamos con la presencia de Dios allí. Por eso debemos consagrar las redes sociales. Mis hermanos, hemos mudado toda nuestra vida a las redes sociales. Ahora nuestro trabajo está allí, nuestra relación con nuestros familiares están allí, nuestra relación con nuestro Dios, con nuestros líderes, está allí. Leemos la Biblia en el celular, vemos nuestra célula en el celular, estamos comunicándonos y llorando en la presencia de Dios delante del celular. Ese lugar no podemos contagiarlo, no podemos profanarlo con cosas que no agradan a Dios. Debe ser santificado hoy más que nunca. Por eso debemos consagrarlo. Una vez, un hombre, intentando explicar qué era la consagración, lo explicó de una manera muy interesante. Él explicó: si nosotros tenemos un vaso, un frasco, ¿no?, de esos frascos grandotes con una tapa, que no tiene ninguna etiqueta, ¿qué puede ir ahí?
Y bueno, cualquier cosa, puede ir azúcar, puede ir harina, puede ir cereales, fideos, arroz, lo que usted quiera. Ahora, si a ese frasco uno le pone una etiqueta que dice sal, ¿qué puede ir ahí? Bueno, solamente sal. Así es el hombre consagrado a su Dios. El hombre consagrado a su Dios ya no puede ver cualquier cosa en su celular. El hombre consagrado a su Dios ya no puede visitar cualquier página. Él lleva una marca en su frente. Él es nazareo. Él es consagrado a su Dios desde su niñez. Por eso hoy les pido, les aconsejo, consagren su celular, consagren sus redes sociales. No publiquen cosas que desanimen a los demás. No muestren en las redes su mal humor, sus decepciones. Sea de bendición en todo momento. Lo importante en lo oculto, en lo secreto. Oculto está mal, en lo secreto, con su Dios. Lo importante en familia. Las redes son simplemente una imagen, que sea una imagen de bendición, que sea una imagen que traiga regocijo a los demás. Amén. Vamos a hacer una oración para consagrar las redes a nuestro Dios. Padre, hoy estamos delante de tu presencia, Padre, reunidos en esta iglesia en casa que tú nos has permitido hoy tener. Queremos hoy lavar nuestras redes. Queremos hoy lavar las redes, Jesús, para que tu bendición, tu multiplicación entre en nuestro hogar. Hoy hemos comprendido que las redes son este nuevo espacio que habitamos, este nuevo espacio donde todo se ha mudado allí. Nuestra iglesia, nuestras células, nuestra comunicación con nuestros familiares. Por eso te pedimos que consagres nuestras redes, que quites de ella la maldición de la desobediencia, que si nosotros hemos pecado, hemos visto pornografía, la hemos usado para desobedecer, para transgredir tu santidad, te pedimos que las limpies, Jesús. Limpia tú, Padre, nuestras redes. Limpia, Señor, lo que vemos en Facebook. Limpia, Señor, lo que le damos me gusta en Instagram. Cada me gusta es una declaración de que estamos en conformidad con eso. No podemos, Señor, dar esa declaración a la ligera. Padre, nuestro presidente, que es quien nos gobierna, han dicho cosas tan tremendas acerca de la sexualidad en las redes sociales de las parejas. Han dicho cosas que transgreden el orden de la Santa Escritura. Y ese presidente que nos gobierna, que oramos por él, en una posición de autoridad, ha dado un consejo que no es correcto. Yo te pido, Jesús, que limpies a las esferas que nos gobiernan de la maldición, que limpies a las esferas que nos gobiernan, Jesús, de un lenguaje que no te agrada, de consejos que van en contra de tu santa voluntad. Y te agradezco, Jesús, porque tú harás en esta semana de santificación una limpieza completa de nuestro espíritu, de nuestras casas y de todo lo que habitamos. Amén y amén. Mis hermanos, Dios los bendiga a todos. Panderos, alabemos con salterio, alabemos todos juntos, alabemos, alabemos, alabemos con trompetas, alabemos con las flautas, alabemos con la danza, alabemos, alabemos.